Nosotros con Alfredo Paredes. Cuando uno nace en un país y crece en él, porque hay, de repente un niño nace en un país, se lo llevan a otro y se va a sentir de donde crece, de donde vive. Alguna vez le dirán, no, mira, tú eres de tal país. A veces, a pesar de haber nacido en un país, nos sentimos de otro. Yo me he encontrado con muchos dominicanos que han nacido fuera de la República Dominicana y se sienten más dominicanos y viven más lo dominicano que lo que nacemos aquí y hemos vivido y crecido aquí en la República Dominicana. Nosotros a veces también decimos y nos sentimos y percibimos que somos creyentes. Pero hoy, con nuestro apreciado amigo César Aybar, escritor, científico y una persona muy creyente. Y él, una pregunta que supongo él mismo se ha planteado, hoy vamos a plantearnos esa pregunta y César nos quiere plantear esa pregunta. ¿Qué significa creer? Y eso me gustaría, César, porque a veces yo digo, no, yo soy creyente, yo tengo fe, pero eso exactamente, ¿qué significa? Buenos días, César. Buen día, Alfredo, buen día a todos los oyentes de este maravilloso programa. Con gusto te voy a hablar de lo que mi experiencia en la vida y normal y en la vida cristiana, el Espíritu Santo me ha hecho comprender lo que significa creer y la palabra de Dios. Pero vamos a empezar por definir lo que como lo define la Real Academia de la Ciencia, de la lengua española. ¿Qué significa creer? Creer. Dice que creer es tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esto se haya comprobado. También dice que es tener a alguien por veraz, pensar u opinar algo, tener algo por verosímil o probable, tener por cierto que algo o alguien existe realmente. O sea, hay varias definiciones, pero yo te digo, el creer que yo te hablo va mucho más allá de todas esas definiciones que tiene la Real Academia de la Lengua Española. Porque yo te hablo de creer en Jesús, y creer en Jesús es mucho más que eso. Por ejemplo, Jesús dice, el que cree en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará mucho más aún. Lo dice en Juan 14:12. Señores, eso es grande. El que cree en mí, dice Jesús, hará mucho más de lo que yo hago, o las obras que yo hago, y mucho más que eso. Pero el que ha tenido contacto con el Nuevo Testamento se sorprenderá de las obras que hizo Jesús. Resucitó muerto, sanó enfermo con solo tocarlos. ¿Cuántas cosas más? Multiplicó alimentos, panes, convirtió agua en vino. Y él dice
que si tú crees de verdad, si tú crees en Él, tú harás esas obras y mucho más. Yo me he preguntado mucho, ¿por qué hay tanta gente que dice que cree y no hace nada de eso absolutamente, ni por asomo, incluyéndome a mí? Porque yo me incluyo, yo no hago nada de eso. Y yo digo que creo, entonces me interrogo a mí mismo, eso me interpela realmente. ¿Qué significa creer? Es muy fácil decir, yo creo, pero como Jesús lo pone en Juan, vemos que creer parece que tiene unas dimensiones que nosotros no hemos alcanzado a tener conciencia de ellas. Y ese creer está muy relacionado con la fe, con tener fe. Por ejemplo, Jesús dice, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, desplázate de aquí allá, y se desplazará. Nada os será imposible. Yo asumo esto que dice Jesús, yo lo asumo literal, porque Él es Dios. Y Él está diciendo que si tú tienes fe del tamaño de un granito de mostaza, podrás hacer lo que tú quieras. Y yo digo, creer en Jesús y tener fe van de la mano. Para los que no lo recuerdan o no lo tienen claro, tener fe, según San Pablo, es tener la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y ayer estaba leyendo algo muy interesante y ahí decía, qué cosa tan interesante, es de física. Lo que es real y verdadero es lo que no se ve. Lo que se ve es una proyección de lo real y verdadero. Perdón, César, de la física. Tú estás hablando de la ciencia la física, o cómo es que estabas leyendo. De la física cuántica, la física, la física cuántica estudia las partículas que no se pueden ver y se dan un montón de fenómenos ahí donde no podemos ver nada, que son reales. Repíteme eso que tú leíste, es decir, algo que tiene que ver con la física cuántica, o científico. ¿Mira lo que decía? Decía que qué interesante, parece algo paradójico, que lo que no se ve es más real que lo que se ve, por lo general. Y lo que se ve es una proyección de lo que no se ve. Entonces, y eso es la física. Eso es la física, sí. Entonces la fe, dice San Pablo, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Un creyente que espera lo que no se ve. Es decir, te espera la vida eterna después de la muerte, espera poder contemplar el rostro del Padre, espera vivir en plenitud después que muere, pero nada de eso se ve. Y creer en Jesús te lleva a esa vida eterna. Por eso yo digo que creer en Jesús y tener fe es prácticamente lo mismo. Pero tener fe, dice Jesús, creer en Jesús es ver la gloria de Dios. Y es verla desde aquí. Muchos de nosotros vemos la gloria de Dios y no nos damos cuenta. Permanentemente. En ese Sembrando Valores que tú que pusiste en el programa hoy, se ve la gloria de Dios. Y la gente no se da cuenta. Está frente a la gente, la gloria de Dios, y no se da cuenta porque no cree en Jesús y porque no tiene fe. Pero lo que Jesús le dijo eso a María, la hermana de Lázaro,
Porque cuando Jesús le dijo que abra la tumba, ella dijo, tiene 4 días, Señor, eso hiede. Y él le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y yo ando permanentemente buscando cómo creer más, cómo fortalecer mi fe, porque yo quiero ir más allá en ese ver la gloria de Dios. Yo la veo la gloria en mucho detalle, pero yo quiero ver esa gloria a la que Jesús se refiere desde aquí, porque miren, ver que un muerto que debería estar en carne descompuesta, verlo salir de la tumba, esa es la gloria de Dios. Entonces, yo trabajo mucho en mi fe por eso, porque yo anhelo, ansío ver permanentemente la gloria de Dios y ver esa gloria de Dios. Entonces, como te decía, tener fe y creer en Jesús es prácticamente lo mismo. Porque Jesús en sí mismo es el camino, es la verdad y la vida. Y estoy hablando de una vida que es eterna, no como esta, y que es plena, una vida en plenitud. Pero hay como una te cosa, decía, en eso, César, cuando uno, y nos pasa que pues, tenemos muchas debilidades, y esas debilidades que nos hacen dudar, y asimismo se debilita nuestra fe, y estas circunstancias que a veces nos hacen que uno caiga. Siempre recuerdo en ese pasaje de la Biblia cuando Jesús le dice a Dios, no le reclama, le dice, Padre, ¿y por qué me has abandonado? Es decir, Jesús, el Mesías, el Cristo. Pero en ese momento de ese dolor, de ese sufrimiento en el que él era un ser humano como cualquier otro, y eso confirma lo que verdaderamente pasaba con Jesús, que hacía milagros y todo lo que tú quieres, y era el hijo predilecto, pero sufrió en carne de hombre, sufrió en su carne viva el dolor, el sufrimiento, lo que nosotros habíamos hecho mal, a él se le cargó y le dijo, toma, esto es tuyo, todo lo malo que han hecho los demás, tú lo tienes aquí encima, toda la muerte, todo el pecado de los demás, esto es para ti. Y él le dijo, pero Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero posteriormente a eso, él le agradece a Dios y le dice que se haga su voluntad. Sí, recapacita, vuelve a lo que él sabía que tenía que hacer. Entonces, a nosotros, en esos momentos de debilidad, César, que dudamos y que reclamamos y que le exigimos a Dios en una situación muy fuerte, en la pérdida de un ser querido, en la pérdida de un trabajo, en una empresa que no funciona, en un matrimonio que se va por la borda, en unos hijos que son desobedientes, en todas esas cosas del día a día. ¿Qué deberíamos de hacer para hacer ese cambio y poder aceptar eso que dijo Jesús? Que se haga tu voluntad. Es decir, tú que has leído, que una persona que ha leído en todos los sentidos, de física cuántica y de la Biblia. Entonces, ¿cuál es ese punto desde tu punto de vista que nos falta para, a pesar de encontrarnos como Jesús, diciéndole a Dios, entendiendo que Él nos ha abandonado, pero después darnos cuenta de que no, de que Él estaba ahí y encomendarte a Él? Bueno, yo creo que lo que se debe hacer en los momentos difíciles es lo que yo he hecho, porque he pasado muchos momentos difíciles, es aferrarse a Él. No importa lo que pase, porque Él es el que, como dijo Pedro, ¿para dónde yo voy a coger si tú eres el que tiene palabra de vida eterna? Entonces, no importa lo que pase aquí, porque esto es pasajero, el dolor es pasajero, como dijo San Pablo. ¿Y qué podría separarnos del amor de Dios? Nada, porque eso es eterno.
Es tener la conciencia de que todos aquí vamos a morir y esto va a terminar en algún momento. Pero Él es eterno y su amor es eterno y la vida que Él da es eterno. Entonces tú te aferras a Él comprendiendo que cualquier cosa que pase, si tú le amas y Él te amas, es para bien tuyo. Y así eso te ayuda, te fortalece en el sufrimiento y te convierte en una estrella de luz para todos aquellos que están pasando también momentos difíciles. Un camino, una luz, tú alumbras con la luz de Cristo cuando haces eso y te fortalece de una manera increíble. Hay que aferrarse a Él porque Él es el que tiene palabra de vida eterna. Sabiendo que, pero tengo 62 años y he visto tanta gente morir, tanta cosa pasarme a mí mismo, tantos sueños perderse, tanto de todo, que yo creía que eran cosas que creía que eran reales. No eran reales, son sueños. Él es real. Entonces uno se aferra a Él y eso es lo que a mí me ha dado fortaleza para llegar hasta aquí, hasta donde estoy. Pero bueno, como te decía, creer en Jesús no es fácil, no es simplemente decir yo creo. Para creer en Jesús hay que estar dispuesto a seguirle. Y seguirle tampoco es fácil, aunque mucha gente cree que le sigue. Es importante subrayar lo siguiente. Jesús le dijo a los apóstoles y los discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, es decir, seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ahí es que está lo difícil, negarse a sí mismo. Porque negarse a sí mismo requiere de una valentía extraordinaria y de tener, de verdad creer. Para tú negarte a ti mismo, mira, yo pregunto, ¿a qué se refiere Jesús con negarse a sí mismo? Y quiero contestarle diciendo que eso significa estar dispuesto a morir para que el otro viva. Significa disminuir el ego que nos impulsa a creer que somos mejores que los demás. Disminuirlo hasta el mínimo. Significa desterrar el egoísmo de dentro de nosotros y comenzar a ver a los demás como hermanos, como personas que tienen el mismo derecho que nosotros a ser felices. Significa, como mínimo, tratar a los demás como uno quisiera que lo tratase. Desde mi punto de vista, eso es lo que significa negarse a sí mismo. Es decir, es matar es el hombre viejo, es matar eso que te hace creer que eres el mejor del mundo. Porque hay un problema, nosotros no creemos que somos dioses infalibles. Arrollamos a la gente con una facilidad. Desde que tú sales de tu casa, tú sientes la violencia, la prepotencia a tu alrededor. Y tú mismo, muchas veces, uno mismo, cuando pierde un poquito la cabeza, si tiene un chip de poder, arrolla al otro porque uno se cree que es mejor. Negarse a sí mismo significa eliminar toda esa práctica y reconocer que uno no es más que los otros y que somos apreciados con el mismo aprecio por Dios. Todos, no importa si hemos pecado, si no hemos pecado, porque como dijo Jesús, bueno, solo hay uno. Pero hay más, hay más. Creer en Jesús significa también amarle. Y también dijo Jesús que el que le ama, entonces cumplirá sus mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos de Jesús? Él lo puso muy simple, lo redujo. Todas aquellas 600 que sé yo cuántas leyes del Viejo Testamento la convirtió en 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu alma y tu corazón,
y al prójimo como a sí mismo. Si tú cumples con esa ley, le amas a Él. Entonces te niegas a ti mismo, si crees en Él, te tiene que negar a seguirle, te tiene que negar a ti mismo, y además tiene que amarle. Y amarle es cumplir con esos mandamientos. Ahora, ¿qué significa amar al prójimo como a uno mismo? Es bueno que se sepa que Jesús aquí, cuando habla de amor, no se refiere al amor sentimental, porque el amor sentimental viene y va. Se refiere al amor como ágape, que es el amor de la entrega deliberada. Esa entrega que uno hace sin esperar absolutamente nada a cambio y con conciencia. Yo voy a entregar porque sí, voluntariamente y deliberadamente me doy y me entrego. Eso es el amor del que habla Jesús, que en griego se llama ágape. Es de ese amor que habla. Así amar. Sí, terminamos, dime. Así, amar al prójimo como a sí mismo es buscar siempre el bien de la otra persona en la misma proporción que buscamos el nuestro. Entonces, la práctica de este amor disminuye extremadamente el egoísmo. Y asimismo, negarse a sí mismo disminuye también el egoísmo extremadamente. Entonces vemos que negarse a sí mismo y amar a Dios y amar al prójimo son acciones que te liberan de ese ego y te hacen ser amado por Dios, preferido de Dios, a quien Dios después no le puede negar nada. Y eso te lleva a ser una persona nueva, es decir, a nacer de nuevo. Lo que le dijo Jesús a Nicodemo, cuando Nicodemo le visitó, Jesús le dijo, para ver el rostro de Dios, hay que nacer de nuevo. Es decir, creer en Jesús. ¿Entiende? Hay una cosa, César, y vamos a seguir compartiendo con los amigos radioyentes, pero te pueden también seguir a ti, pueden buscar el libro Sustento de Vida, está disponible, ustedes lo pueden buscar en Librería Cuesta y en otros medios también, y además de eso te pueden seguir la reflexión en YouTube, César Aybar, así mismo te pueden localizar, César. Sí, mira, en TikTok está César Aybar.aybar1, en Facebook está César Aybar, y en Instagram César.aybar.399, y en YouTube Caminar Contigo, ahí es que estoy publicando las reflexiones. Caminar Contigo, así pueden llamar el canal. El canal se llama así, Caminar Contigo. Ahí van a escuchar, porque César además es cantautor, es decir, compone y canta sobre la vida, sobre su fe, y ahí ustedes también pueden compartir con eso. César, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, y gracias por hacernos entender qué es creer. Feliz resto del día para ti, César. Gracias a ti por darme la oportunidad de llevar la palabra de Dios a todos los que te escuchan. Ese es algo que yo lo tengo como número uno en mi vida. Muchas gracias, Alfredo, y bendiciones a todos. Amén. Seguimos. Nosotros